Hola, ¿de dónde surgen nuestros pensamientos? ¿Os habéis preguntado esto alguna vez? Si investigamos un poco, podemos ver claramente que nuestros pensamientos proceden de nuestras experiencias anteriores, ¿verdad? Lo cual significa que viene de nuestra memoria. Históricamente, desde que el hombre es hombre, ha ido acumulando experiencias que se han ido acumulando como memoria, ¿verdad? Y eso ha creado nuestros pensamientos. Entonces, una vez dicho esto, ¿qué podríamos decir que es la realidad? La realidad es todo lo que el pensamiento ha creado, ¿verdad? El pensamiento ha creado prácticamente todo lo que existe hoy en día. Es decir, ha creado cosas maravillosas, ¿verdad? Y también ha creado las cosas más horribles. Ha creado hechos y también ha creado ilusiones que no son hechos. Ha creado ideologías que no son hechos. Ha creado esperanzas que no son hechos. ¿Hay algo que no haya creado el pensamiento? Os doy unos segundos para pensarlo si queréis y ahora continuamos. Bueno, vamos a seguir con el vídeo. Bueno, pues una cosa que no ha creado claramente es la naturaleza, ¿verdad? Es decir, los otros seres vivos. El pensamiento no ha creado el árbol, pero el pensamiento sí que ha creado una silla con la madera de un árbol, ¿verdad? Es decir, el pensamiento ha creado hechos y también ha creado muchas ilusiones, como la ilusión de que un Dios me protegerá, ¿verdad? Lo cual es una bella idea, una bonita idea, pero es solo una idea. Es una idea a la que me puedo aferrar o no. El problema con el pensamiento es que no ve sus propias limitaciones, ¿verdad? Así que, por ejemplo, mientras estáis escuchando esto, vuestros propios pensamientos pueden decir cosas como estas. Vale, ya sé que la realidad es todo lo que el pensamiento ha creado, pero quiero algo más. ¿Entendéis? Lo que significa que el pensamiento siempre quiere ir desde lo conocido a otra cosa conocida. ¿Entendéis? O que el pensamiento quiere investigar algo desconocido, como por ejemplo la verdad, en el sentido más amplio posible, desde su conocimiento. Así que no sabemos si existe o no existe la verdad realmente, o solo existe la realidad creada por el pensamiento, ¿verdad? Pero cualquier proyección que haga el pensamiento para llegar hasta la verdad seguirá siendo la realidad del pensamiento, ¿verdad? Porque, tal como hemos dicho antes, todo lo creado por el pensamiento es la realidad. Da igual que sea un hecho o sea una ilusión, una esperanza, una idea, una ideología o lo que sea. Así que, en caso de existir alguna verdad, si existe, nunca podremos llegar desde el pensamiento, que es siempre nuestra memoria. Mientras el pensamiento investiga si existe algo más grande o maravilloso que el pensamiento, seguirá siendo pensamiento, ¿entendéis? Seguirá siendo la memoria de nuestra experiencia. Una vez dicho esto, la única forma de investigar si existe algo más allá del pensamiento es primero dándonos cuenta de que nuestro pensamiento siempre es limitado, que siempre estamos limitados por nuestro pensamiento, ¿verdad? Siempre tenemos una vida llena de memoria y pensamientos creados por esa memoria, ¿no? Actualmente nuestra vida está limitada a eso, a la repetición continua de nuestros pensamientos y memorias, lo que significa la repetición de nuestra realidad. Estamos en un bucle de realidad continua dirigida por nuestros pensamientos, ilusiones, esperanzas, dioses, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es nuestra vida actual. Entonces la cuestión es, viendo eso claramente, sin ninguna duda, ¿cómo podemos investigar si existe otra cosa diferente? Solo podemos hacerlo si nos damos cuenta totalmente de la limitación de nuestro pensamiento, ¿verdad? Si nos damos cuenta de que si intentamos investigar con nuestro pensamiento esa otra cosa,
que no es pensamiento, seguirá siendo pensamiento. Y por lo tanto seguiremos con la limitación. Por lo tanto, el pensamiento, que es la herramienta fundamental que estamos usando ahora mismo para todo, no puede investigar esa otra cosa si es que existe esa otra cosa, que no es pensamiento. ¿De acuerdo? Así que el pensamiento, que solo es memoria, solo puede investigar cosas conocidas por él, que tenga en su memoria, ¿verdad? Pero jamás puede investigar en lo desconocido. Podemos especular con el pensamiento, ¿verdad? Podemos decir que algo es divino, que es Dios, que es el nirvana, o lo que cada uno tenga en su memoria, ¿verdad? Pero seguirá siendo pensamiento. Seguirá siendo parte de nuestra memoria. Ese pensamiento siempre estará limitado en el tiempo, ¿verdad? Siempre es limitado, ¿verdad? Nunca tenemos pensamientos infinitos. Así que algo que es limitado quiere investigar algo ilimitado, infinito. Eso es imposible. ¿Entendéis? Si vemos que eso es imposible, que ese instrumento no es suficiente para la investigación, entonces podemos ver si existe otro instrumento que no es el pensamiento. ¿Entendéis? Por lo tanto, la dificultad consiste en ver la limitación que tenemos con el pensamiento siempre, que nuestros pensamientos siempre están limitados por el tiempo, que mientras vivamos de memoria y en nuestros pensamientos siempre estaremos limitados, y toda acción que hagamos siempre será limitada, nunca será global, ¿entendéis? Nuestros pensamientos son solo una parte pequeña de nosotros, pero ahora mismo creemos que nuestros pensamientos e ideas, ideologías y esperanzas lo son todo. Pero todo eso son solo el fruto de nuestras experiencias pasadas, que se ha convertido en memoria, ¿entendéis? Esa limitación se puede ver fácilmente en nuestra vida, ¿verdad? El chico busca toda su vida a la chica más guapa, ¿no? Y la chica busca toda su vida al chico más guapo. Cada uno, desde sus experiencias, desde su memoria limitada, crea sus esperanzas y sus ilusiones, ¿verdad? Desde su pensamiento limitados. Así que nuestra vida es siempre limitada, ¿entendéis? Lo cual significa que no salimos de la realidad de nuestra memoria y pensamientos, lo cual es algo muy limitado. Al escuchar todo esto, ¿solo lo estamos memorizando y diciendo, ok, todo está bien? ¿O realmente estamos viendo que siempre estamos limitados por nuestros pensamientos y que de nuestros pensamientos siempre vamos a crear conflictos debido a sus limitaciones? ¿Está el amor creado por el pensamiento? ¿Entendéis la pregunta? Si lo está, siempre será una cosa limitada, ¿verdad? Si el amor está creado por mis recuerdos, ¿eso es amor? Mientras exista deseo, búsqueda del placer, etc., no existirá el amor, porque todo eso es el producto de la memoria y el pensamiento, ¿verdad? Así que quizás el amor no controlado por mi pensamiento, ni por los pensamientos creados por mis sentimientos, que también son pensamientos, quizás ese amor es la herramienta necesaria, ¿verdad?, para que no haya estos conflictos que hay. Mientras estemos aferrados a la limitación de nuestros pensamientos, van a seguir habiendo conflictos, ¿verdad? Bueno, hasta luego.